Hola, soy Mariano Díaz, presidente de la Fundación Vacunar, quien junto con el doctor Pablo Beí, miembro del comité científico de la Fundación, a través de una serie de preguntas y respuestas, vamos a tratar de aclarar algunos conceptos sobre una enfermedad extraña que hoy preocupa a gran parte de la población mundial, llamada viruela del mono. Buen día, Pablo. Hola Mariano, gracias por la presentación. ¿Te parece si empezamos con la primera pregunta? Sí, Eh, cómo no. ¿Qué es la viruela del mono? Vamos a empezar por definir qué es esta enfermedad. Bueno, la viruela del mono es una enfermedad viral producida por un virus que se llama ortopoxvirus, que es similar o familiar de la viruela que conocimos hace muchos años. Es una enfermedad que se da en forma endémica en los países centrales del África, que no se sabe bien cuál es el reservorio, si cuál es el animal, porque esta es una zoonosis. Zoonosis quiere decir que es transmitida a partir de los animales. No se sabe bien cuál es el animal reservorio a partir del cual el ser humano se infecta y eventualmente el ser humano puede transmitirla entre sí. Pero bueno, es una enfermedad viral pariente de la más conocida por nosotros como viruela. Bueno, viruela hay mucha gente joven que hoy no la tiene tan en mente, ¿no? Porque es una enfermedad que ha sido erradicada gracias al empleo de las vacunas y medidas de prevención. Ahora bien, ¿esta enfermedad ya existía o es una enfermedad nueva? Esta enfermedad se conoce desde el año fines de la década del 50 en los monos, que afectaba a los monos, de ahí viene el nombre de viruela símica o viruela del mono, y desde la década del 70 este virus comenzó a afectar, a producir enfermedad en el ser humano en países centroafricanos. Actualmente son 9 los países afectados en forma endémica por esta enfermedad. O sea que ya la conocíamos hace mucho tiempo, pero estaba limitada a esos países de África y realmente había algunas cosas que todavía no se conocían y aún no se conocen con exactitud, pero había casos esporádicos en otros países, como en Estados Unidos, en Inglaterra, cada tanto aparecía algún caso, pero sobre todo a partir de el viaje de alguna persona a esos países centroafricanos. Bien, ¿y cuáles son las características de estos nuevos casos para la gente, para las personas que no son parte del equipo de salud? ¿Cómo se dan cuenta, cómo aparecen, cómo pueden sospechar que tienen o ven a alguien con viruela del mono? Bueno, esta es una enfermedad que tiene lo que se llama unos pródromos, es decir, una fase inicial muy inespecífica, con dolor de cabeza, con fiebre, con dolores musculares, dolor de espalda, la aparición de ganglios. Eso es lo que está descrito en lo que conocemos de la viruela del mono en los países centroafricanos, y después la aparición de las lesiones que aparecen en la cara, en las manos y en los pies. Estos nuevos casos, lo que estamos viendo es que algunos no tienen tantas manifestaciones previas, a veces un poquito de fiebre, a veces un poco de dolor lumbar o dolor de cabeza, pero no son tan intensas como están descritas en la viruela del mono de los países centroafricanos. Y después aparecen las lesiones. Lo que estamos viendo en los casos más recientes es la aparición de lesiones en áreas, por ejemplo, genitales o perigenitales, que bueno, no era lo más característico descrito hasta ahora en los países endémicos de África. Así que hay algunas nuevas características, pero las lesiones en sí son bien típicas. Primero aparece una manchita roja que se llama, digamos, como un eritema, después aparece una pápula, que es cuando se sobreleva esa lesión, después se forma como una especie de pequeña vesícula, y luego esa vesícula se rompe, se ulcera y se produce como una úlcera con rebordes sobrelevados, que lo que estamos viendo también es que es muy doloroso en algunas localizaciones del cuerpo. Así que esas son las características generales. Es una enfermedad que, digamos, tiene un periodo de incubación desde que uno toma contacto hasta que se enferma, de 5 a 21 días, y el periodo que dura la enfermedad es de aproximadamente 3 semanas hasta que caen las costras de esas lesiones. Bien, y algo que nos preocupa a todos, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad se puede transmitir por contacto directo con las lesiones. Si mi piel está en contacto con la piel de una persona que tiene esas lesiones, me puedo contagiar. Esa es la forma, digamos,
muy efectiva de transmisión, también a través de las gotas de saliva, al hablar, al estornudar, al toser, y a través de la ropa, por ejemplo, la ropa de cama, las sábanas, uno las manipula y puede haber material de costras de las lesiones o material de secreciones de las vesículas y uno puede contagiarse. O sea que se puede contagiar en forma directa, por contacto directo con las lesiones o a través de las secreciones respiratorias, y también por lo que nosotros llamamos fomites, que son sábanas, toallas y material que haya utilizado la persona con la presencia de esta enfermedad. Respecto al diagnóstico, ¿es un diagnóstico fácil? ¿Es dificultoso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el diagnóstico hay que pensarlo, obviamente. Muchos de estos pacientes en la actualidad han concurrido a clínicas de enfermedades de transmisión sexual pensando que era alguna enfermedad de este tipo. Entonces hay que tener una alta sospecha y en ese sentido las características de las lesiones son orientadoras y también el antecedente epidemiológico. ¿Por qué digo el antecedente epidemiológico? ¿Dónde estuvo esa persona? Es decir, viajó recientemente, porque todos los casos que se están viendo actualmente, en la mayoría es personas que han viajado a España, Portugal, o que han tenido contacto con una persona que tiene estas lesiones que originalmente viajó a alguno de estos lugares. Entonces, estar muy atentos cuando aparecen este tipo de lesiones y preguntar, indagar si estuvo en contacto con alguien o si ha viajado recientemente, porque esa es un poco la clave del diagnóstico. Perfecto. Y las características de la evolución de estos casos, ¿cómo es? Bueno, esto es importante porque en realidad de este virus, de la viruela símica o viruela del mono, hay lo que llaman dos clados, dos variantes distintas del virus. Una de lo que se llama del centro de África y otra de África del oeste o West África. En el caso de la variante de África Central, está descrita una mortalidad del 1 al 10%, y en el caso de la variante del oeste de África, una mortalidad del 1%. Hasta ahora, todos los casos que se han visto, que se están viendo, porque esto es una situación dinámica y en pleno desarrollo, es que la mortalidad por ahora ha sido cero. Lo que pasa, como decía recién, son casos en desarrollo, muchos de ellos todavía están aislados y bajo control, así que hay que ver. Pero la mortalidad por ahora es baja, pero hay que ver un poco más tiempo la evolución de la enfermedad, sobre todo si llega a afectar a personas inmunodeprimidas o a niños. Entonces ahí la situación puede ser un poco distinta. Bien, ¿qué nos puedes decir acerca del tratamiento una vez contraída la enfermedad? ¿Existe? ¿Hay algún tratamiento actual? Bueno, por ahora el tratamiento es sintomático. Lo más importante es el aislamiento de la persona. Como dije antes, provocan dolor, entonces muchas veces lo más importante es el manejo del dolor, que requiere a veces de analgésicos muy potentes. Hay algunos antivirales no disponibles en nuestro país que se han aprobado y utilizado. Uno se llama Tecovirimat, que han demostrado cierta eficacia, pero en la práctica hoy no tenemos un tratamiento antiviral específico. Sí es tratamiento, lo que nosotros llamamos sintomático, sobre todo el manejo del dolor, evitar la sobreinfección bacteriana de estas lesiones y tratar de bajar la fiebre en los primeros días cuando esta ocurre, y disminuir el dolor, como decíamos recién, y que el paciente esté confortable. Pablo, pero cuando uno escucha aislamiento en esta época post-COVID, bueno, el común de la gente se asusta porque piensa que vuelven las medidas de aislamiento generales o globales. ¿Esto es así? ¿Es solo para el paciente? ¿Es para el grupo que lo rodea? ¿Es para toda la población? Hay mucha preocupación al respecto. ¿Qué se sabe acerca de esto? ¿Qué medidas se toman respecto a lo que es el aislamiento? Bueno, eso también es una pregunta muy importante. El aislamiento es para la persona que está con los síntomas y las lesiones. Esa persona tiene que estar aislada porque transmite la enfermedad. Digamos, lo primero que uno tiene que hacer es, si está en contacto, una persona enferma que va a estar en contacto con otras, cubrirse las lesiones, ponerse barbijo la otra persona, utilizar guantes. Esto estamos hablando de un conviviente, de un contacto donde uno no está en el medio de salud, en un hospital o en un centro de salud. En un centro de salud, el personal de salud que atiende a estos pacientes se tiene que colocar protección ocular, barbijo, guantes, camisolín, para poder atender correctamente al paciente, que a su vez tiene que tener colocado el barbijo.
Ahora, el aislamiento, como dije, comienza en el momento que uno presenta los síntomas. Si nosotros tenemos a alguien que ha estado en contacto con un paciente con viruela símica o viruela del mono, esa persona no se tiene que aislar hasta tanto no empiece con alguna manifestación. Por eso tiene que estar muy atento a los síntomas. Pero el aislamiento empieza cuando esa persona empieza con los síntomas y, por supuesto, en aquellas que tienen lesiones se tiene que aislar de la forma que mencioné antes. Bien, y vamos a hablar de lo importante, ¿no? Cómo prevenir esta enfermedad. Y cuando uno habla de prevención, habla de vacunas. Y acá se plantea uno o dos interrogantes. Lo primero, la vacuna que existía contra la viruela, ¿sirve o no sirve contra esta nueva enfermedad? O no nueva, sino de aparición reciente en el mundo. Y si se van a hacer o si ya existen vacunas específicas contra la viruela del mundo. Bueno, la vacuna antivariólica, que muchos de los que hoy estamos, digamos, transitando esta situación, estamos vacunados. Tener presente que la vacuna contra la viruela en nuestro país se administró hasta el año 78 y en el mundo hasta la década del 80. O sea que hay una proporción de personas que estamos protegidas, se calcula en un 85%. Es decir, los datos que hay de cuando el virus circula en África, este virus de la viruela del mono, y que aquellas personas que habían sido vacunadas contra la viruela les daba una efectividad del 85%. Tengamos presente que muchas de las personas más jóvenes no están vacunadas contra la viruela, por lo tanto esa protección no la tienen. Se desarrolló ya hace algunos años una vacuna que se llama MB corta A, que es vacuna de Ankara modificada, desarrollada en Dinamarca, para viruela por una eventual guerra virológica. Ustedes recuerdan que la viruela está erradicada, por eso no se vacuna más, pero ahí se desarrollaron vacunas como esta por una eventualidad de una guerra biológica. Pero esta misma vacuna después se vio que es efectiva para la viruela del mono, por lo tanto también se aprobó para esa aplicación. Es una vacuna que hay muy poca cantidad y que en principio sería útil en el post-contacto. Es decir, hoy nosotros sabemos que las vacunas sirven para prevenir una enfermedad o a veces para modificar la evolución de una enfermedad cuando uno la aplica después de la exposición. Es decir, que si yo tengo contacto con alguien, esta vacuna, si yo la aplico entre los primeros 4 días del contacto, serviría para casi eliminar la posibilidad de que uno tenga la enfermedad. Es una vacuna que ahora se va a empezar a discutir en los organismos sanitarios internacionales cuál sería la indicación y en qué situaciones aplicarla, pero bueno, es una vacuna que tiene muy limitada cantidad de dosis producidas, así que tendremos que ver bien en qué situaciones se va a poder administrar y los países que la puedan tener disponible, ¿no? Bueno, Pablo, muchas gracias. Creo que con estas 10 preguntas abarcamos conceptos fundamentales sobre esta enfermedad. No sé si querés hacer alguna aclaración más, algo que haya quedado pendiente de aclarar. Bueno, yo creo que hemos abordado todos los temas. Tengamos en cuenta que esto es muy dinámico, los conocimientos están, digamos, surgiendo día a día, estamos conociendo aspectos de esta enfermedad que hasta ahora, al haber sido restringida a algunos países de África, había poco conocimiento en el mundo, digamos, occidental acerca de las características de la misma, de la prevención, de los aislamientos. Digamos, no se comporta como el COVID en cuanto a que es una enfermedad que se disemina, digamos, tan fácilmente como el COVID, pero tengamos presente y tengamos en cuenta la posibilidad de encontrarnos con una persona que tenga esta enfermedad y hacer la prevención y el diagnóstico rápido en forma adecuada. Bueno, Pablo, muchas gracias. Esperemos desde la Fundación poder haber contribuido con tus conocimientos sobre viruela del mono. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano.